Buenas tardes, mi nombre es Lady Rodríguez y voy a hablar sobre la entrevista de la evaluación dinámica según el artículo de Carmen Maganto Mateo y Soledad Cruz. Vamos a hablar de la definición conceptual de la entrevista según, según Carmen Maganto y Soledad Cruz. Y pues la entrevista es una conversación que se da entre dos personas, un profesional y una persona que busca ayuda. Esta conversación se da de manera estructurada, donde se establecen unos roles asimétricos, es decir, está el rol del profesional, que es el rol del experto, y está el rol del individuo, que es pues la persona que necesita ayuda. Dentro de esta definición, pues se enmarcan las características específicas que son el lenguaje verbal y no verbal de la conversación, unos objetivos específicos de dicha entrevista, la configuración asimétrica de roles de la que ya hablamos, y la petición de ayuda, también la respuesta a esta solicitud. Vamos a hablar ahora de los tipos de entrevista. Y la entrevista se clasifica por el grado de estructura, si es semiestructurada, estructurada o libre. Y esto significa pues que si yo deseo una entrevista estructurada, pues debo hacer un guión. Si este guión me da la posibilidad de ser adaptado, o si yo puedo hacer preguntas y el sujeto se puede expresar libremente. Por la, fin, por la finalidad es si necesitamos llegar a un diagnóstico o si necesitamos responder a un tema muy específico, muy concreto, que ya sería pues la entrevista consultiva. También si lo que necesitamos es orientar una persona para decidir qué profesión elegir, o en la entrevista terapéutica que pues se da, digamos, necesitamos como fomentar el cambio y el crecimiento personal. Y en la entrevista de investigación, yo quiero saber si este paciente es apto para una investigación o para un caso clínico. También hay otra clasificación, pues según el tiempo como tal en el que se desarrolla el proceso, si es inicial o es una entrevista de anamnesis o es una entrevista de devolución. Y también la entrevista según la edad del entrevistado, porque es diferente el enfoque que se da a la entrevista, si es un niño, si es una adolescente, si es un adulto o si es un anciano. Vamos con los objetivos de la entrevista, y es que a la entrevista se le han asignado muchos objetivos, como por ejemplo guiar la entrevista hacia el objetivo planteado, establecer un buen report, que significa como un ambiente apropiado para que el paciente se sienta en confianza, para que el entrevistado en la entrevista, perdón, pueda fluir la comunicación. Prestar atención a esa conducta verbal y no verbal del paciente, contener como su angustia y ansiedad, escuchar lo que el paciente, escuchar al paciente, pues para que el paciente vea como ese interés de que realmente se le está escuchando y no que parezcamos distraídos, que la información que obtengamos sea lo más exacta posible, es decir, una información fiable, las preguntas adecuadas, de acuerdo a la información que queremos obtener. Se nos habla de un insight, es decir, lograr integrar todos esos datos que hemos obtenido, para integrarlos y para darles, para analizarlos, perdón, y para darles un sentido. Bueno, y en cuanto al diagnóstico, pues hay que planificar ese proceso diagnóstico, es decir, las condiciones de trabajo, el horario y la duración de las sesiones, si hay que remitir a otro profesional, el tema del costo, que también es muy importante, que también y bueno, finalmente, como estructurar el caso en un mapa conceptual con el fin de que se haga más sencilla la comprensión y el análisis de este caso. Vamos a ver las etapas de la entrevista. La preentrevista, que es esa etapa inicial donde el paciente o algún responsable que acompaña al paciente
Se comunica para pedir la cita. Allí se pueden obtener datos básicos como el nombre del paciente, como quién lo remitió, como de pronto su número de teléfono, su dirección, el motivo de la consulta. Luego ya va la etapa inicial o primera fase donde se da ese primer contacto mutuo entre el paciente y el terapeuta. Y aquí es muy importante la comunicación verbal y la no verbal para reducir ese momento de tensión y ansiedad que puede llegar a sentir el paciente. La segunda fase es una fase de exploración o cuerpo de la entrevista y es donde el paciente explica su problema. Es también donde el psicólogo deja claro su rol de guiar al entrevistado, de poner todo su conocimiento, toda su experiencia pues a favor de lograr el resultado esperado. Y antes de finalizar, pues hacer como un feedback con frases como si he entendido bien lo que definitivamente te preocupa es tal cosa o tal otra. La tercera, que es la fase de despedida, donde se explica al paciente pues el plan de trabajo, se programa una nueva cita y se despiden. En la etapa de post-entrevista complementamos esas notas que ya habíamos tomado, creamos el mapa conceptual y las técnicas con que abordaremos el problema. Los elementos o variables que configuran la comunicación. Entonces vamos a empezar con el emisor, que es la persona que quiere comunicar algo. El receptor, que es el entrevistador. El mensaje es aquello de lo que se trata la entrevista. Es muy importante porque es el motivo de encuentro entre ambas personas. Las variables contextuales como pues que son el espacio físico, la hora, la duración, la duración de la entrevista, entre muchas otras cosas. La interacción que se da, bueno, la interacción que son las actitudes derivadas del rol específico de cada uno. Continuamos con análisis y comprensión del problema. En este ítem de análisis y comprensión del problema, los aspectos más importantes a considerar son el motivo de consulta, en donde pues identificamos el problema o esos problemas en todas sus dimensiones, su naturaleza. La percepción del sujeto, conocer cómo percibe el sujeto dicho problema y las emociones vinculadas al mismo. Análisis de la demanda, ¿por qué acude ahora? Consultas previas, expectativas de solución, antecedentes de sus problemas en el momento de su aparición y en el momento actual, consecuencias del problema, observar el grado de compromiso clínico que conlleva estos problemas para el paciente, determinar la severidad del mismo, tentativas de solución que el paciente ha implementado hasta el momento y los resultados obtenidos de esas mismas tentativas de solución, jerarquizar los problemas presentados dependiendo de la gravedad de los mismos, de la urgencia en solventarlos, o bien de la viabilidad del cambio. Definición operativa del problema o problemas del paciente y las hipótesis diagnósticas en los términos que cada profesional entienda en su función de su marco teórico y prever las sesiones de exploración clínica que prevemos serán necesarias para terminar de formular un diagnóstico correcto. También el pronóstico, que es determinar determinar ese pronóstico atendiendo las variables implicadas, las variables profesionales, personales, sociales, y las características de un buen entrevistador. Entonces, acá vemos características actitudinales, que son estas que tienen que ver con las actitudes básicas, como por ejemplo la empatía. En la empatía es muy importante un concepto que se llama la disociación instrumental, que es una herramienta que usa el psicólogo, en donde él se muestra con una actitud de cercanía emocional hacia ese problema del paciente, pero a la vez se mantiene distante cognitiva y emocionalmente, pues para no involucrarse emocionalmente y para poder pensar y para poder analizar lo que escucha y realizar hipótesis diagnósticas congruentes y válidas. También la calidez es una actitud de acogida
y de cercanía muy importante, ya que capacita para desempeñar con seguridad el rol que el profesional ejerce. La competencia es una actitud que se debe mostrar al paciente sin necesidad de ostentar, pero pues sí es importante darle al paciente la seguridad de que está con el profesional que necesita, con un profesional competente. Y obviamente pues la honestidad y la ética profesional, que pues es una actitud muy básica y demasiado importante. En cuanto a las habilidades de escucha, pues importantísimo dejar hablar, porque es más importante escuchar que estar hablando, ¿no? Tener una actitud receptiva, importantísimo no interrumpir, dirigir al otro, es decir, corregirle si llegan a haber exageraciones o de pronto generalizaciones. El manejo de la verbalización es para mantener la comunicación entre el paciente, que haya esa fluidez en la comunicación, y existen diferentes técnicas para ese manejo de la verbalización, como la técnica especular, que es repetir la última frase del paciente, la última frase que el entrevistado dijo, también darle la palabra con frases como continúe por favor, hacer comentarios confirmatorios, la retroalimentación comunicacional que tiene que ser descriptiva, concreta, oportuna, y en fin, muchas gracias.